Durango, más allá de las letras. Un espacio para hablar de los escritores y la literatura duranguense. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando su programa Más allá de las letras Durango. Gracias a quienes nos sintonizan a través del 100.5 FM y en www.radio.uged.mx. Usted lo sabe, le saluda Esther Díaz y como cada sábado contamos con la presencia del señor Manuel Paredes. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Buenos días. Aquí estamos nuevamente en esta nueva edición de Más allá de las letras Durango, transmitiendo siempre como cada sábado desde pues estas hermosas cabinas, estas bellas instalaciones que tiene la Universidad Juárez del Estado de Durango, aquí en Radio Universidad, donde la cultura es por excelencia. Así es. Sí, porque la otra vez estábamos patinando, Chuy y yo. Jesús no quiso participar. No, tenemos que recordar que aquí la cultura es por excelencia y le damos gracias a nuestro director, el licenciado Iván Alejandro Serrano, y también un saludo al rector de esta máxima casa de estudios, el doctor Rubén Solís Ríos, porque pues conservan, preservan y siguen dándole impulso para que esos micrófonos sean usados para transmitir cultura, para transmitir el conocimiento, nuestra identidad, nuestra historia y pues lo que somos y lo que hemos estado haciendo a través de más de 40 programas que ya vamos dando la vuelta ahí para nuestro primer aniversario y ya en estas fechas tan simbólicas, tan como que cuando sale uno de la curva, dicen que uno no sale de la curva a baja velocidad, a la velocidad que uno vaya siempre va a ser recio, muy rápido, o sea, con mucha velocidad, y así vamos dando esa vuelta nosotros hacia nuestro primer aniversario. Y bueno, qué bueno que nos acompaña. Yo tengo aquí, para no perder la costumbre, les quiero compartir esta frase sobre libros, obviamente. Dice: mis libros son agua, los de los grandes genios son el vino, todo el mundo bebe agua. Muchas gracias que nos acompaña. Tenemos grandes sorpresas en este día, en esta edición, y vamos a lo que vamos a tratar en esta edición, este programa, va a ser algo que mantiene esa calidez, que mantiene esa gran figura, que mantiene pues lo que siempre añoramos, que queda grabado desde en nuestra infancia y que no los olvidamos, ¿verdad? Así es. Al querido profesor, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, gracias que nos acompañe. Jesús Lira. ¿Cómo están, Radio Escuchas? La verdad, un caluroso saludo el día de hoy. Pues ya lo comentó por aquí mi compañero, don Manuel Paredes. La verdad es que esta mañana vamos a tocar un tema bastante interesante que muchas veces no volteamos a ver, precisamente esa historia que se genera en esos creadores del conocimiento, en esas personas que de alguna manera nos comparten día a día y que nos van formando a través del tiempo, precisamente, ¿no? El profesor que nos acompaña el día de hoy, el licenciado, de alguna forma fueron 5 décadas, si mal no me equivoco, 5 décadas por ahí de estar compartiendo conocimiento, de estar apoyando diferentes alumnos, diferentes maneras de compartir precisamente toda esta evolución que ha tenido la educación en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante la plática del día de hoy. Esperemos que lo disfruten al igual que nosotros. Bienvenidos. Así es, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, el maestro José Antonio Rábago Martínez. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, pues qué bueno que me invitaron. Yo estoy invariablemente pensando en estos lugares porque pues me he pasado muchos años aquí con ustedes, aquí de vecinos, incluso aquí de este edificio, y pues bueno, ya en otra fase de mi vida, en la jubilación universitaria, pues con esta obra que a través de los talleres de don Manuel Paredes hemos podido hacerla salir al público, y pues es una pequeña obra que más que dedicada a cualquier cosa es una autorreflexión de lo que uno ha intentado hacer durante 50 años dedicados a la educación. 50 años. No Sí. es tarea fácil, maestro.
Pues no, se dice muy fácil y cuando volteo para atrás digo, caray, ¿a qué horas pasó tanto tiempo? Pues no, es que como cada cosa me entretenía lo suficiente como para no contar el tiempo que pasaba, pues realmente llega uno a perder la percepción de lo que es el devenir del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues tuvimos el tiempo, para volver a lo mismo, de ponernos a ¿cómo se dice esto? Correr el lápiz. A correr el lápiz, a arrastrar, dicen algunos, el La lápiz pluma. y empezar a sacar por ahí los recuerdos de los cajones del escritorio, de las cajitas de archivo, y empezamos a darle forma a este itinerario que cuando uno lo revisa, pues, caray, vuelve uno a emocionarse de las cosas que ha podido hacer en estos cuantos ayeres. Así es. Yo estoy sorprendida, maestro, porque yo a usted lo identificaba como compañero universitario. Y ahorita que estoy revisando su libro, pues bueno, me doy cuenta que usted estudió en una escuela normal rural. Así es, así es. Yo soy egresado del normalismo, Ajá. del normalismo rural y del normalismo urbano. Yo egresé en la normal rural de J. Guadalupe Aguilera hace 52, 53 años. Terminábamos prácticamente sería como técnicos en educación, ese era el nivel de la educación primaria entonces. Y había que ir a estudiar otra cosa para tener un nivel de licenciatura. Y me fui a la Ciudad de México. Allá hice una especialidad y me valió para mi licenciatura en educación. Y hice mi especialidad de psicología educativa y me seguí así. Luego me fui a Monterrey, hice una maestría en psicología educativa otra vez. Uh-huh. Ya eso fue en una escuela urbana, tanto en la de Ciudad de México como la de Monterrey, pues ya fueron normalismos urbanos, ¿verdad? Y finalmente, aquí en la ciudad de Durango, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, hice una segunda maestría, ya pero en planeación educativa. O sea que mi vida ha sido totalmente entregada a la educación. A la educación. A la educación, así es. ¿Qué podemos encontrar? De alguna manera esta historia se empieza a plasmar, como nos comenta, en la J. Guadalupe Aguilera, que bueno, la tenemos aquí cerquitas, es una institución que tenemos relativamente aquí cerca de la capital de Durango, ¿no? Y que hay muchos egresados de ahí, y ahí es donde empieza su historia, maestro. ¿Qué sigue después de, no? ¿Qué podemos encontrar en este libro? En ese librito. Bueno, en realidad empieza un poco antes, desde las circunstancias que me llevaron a ser normalista. Siempre tenemos cosas en la vida que nos llevan por X caminos, ¿verdad? Y lo que nos llevaba a las normales rurales generalmente eran situaciones difíciles, porque como es un internado, era para gente que tenía necesidad de irse a un internado, porque no había otra alternativa de estudios, ¿sí? Y ya estando ahí, a mí me emocionó y me convenció la idea de ser profesor, ¿sí? Entonces, después de ahí, pues yo trabajé 3 años en escuelas primarias rurales, allá en el norte del estado. Me pasé a una secundaria técnica por allá mismo. Y muy pronto regresé a mi escuela normal a ser profesor. Así como mis compañeros luego que encontré acá en el CCH en la UGED, que muchos de ellos empezaron a trabajar cuando eran aún estudiantes en las facultades, ¿verdad? Y en el CCH. Yo igual regresé a mi escuela, aún sin haber terminado mi licenciatura. Estaba en el último grado, por ahí, y pues me salió la oportunidad y con mucho gusto me regresé a mi escuela. Duré 6 años ahí y luego el 1 de octubre del 81 me aceptaron un proyecto en la Secretaría de Educación para abrir una oficina de lo que yo había estudiado en México, que era la orientación educativa, la psicología educativa. Y casualmente, el mismo día, yo causé alta como profesor de la materia de psicología en el CCH de la universidad. O sea que
fue exactamente el mismo día en que yo me recibieron mi documentación en la delegación de la SEP, que era entonces, todavía no había Secretaría de Educación del Estado de Durango, como es ahora, y el mismo día me entregaron la lista del primer grupo, un grupo nada más tuve, de psicología en el CCH de la UGED. O sea que ha sido paralelo el trabajo, fue paralelo esto de siempre, ¿sí? Ahí. Y en la SEP, pues empecé a hacer mis programas de orientación educativa con el que, pues hice muchos programas en la ciudad y en el estado, sobre todo de orientación vocacional, algo que se llamó Exporienta. Nosotros inventamos el concepto de Exporienta y luego, con el paso del tiempo, lo fue haciendo otras dependencias y hace unos 10, 12 años, más o menos, unos 12 años que dejamos de hacerlo y lo empezó a hacer cada dependencia por su cuenta. Yo entonces ya me concentré en la universidad y por la universidad me ofreció rectoría, me comisionó algo en la tarea de la orientación educativa dentro de la UGED y aquí estuvimos empezando a tratar de desarrollar programas. Para mí ha sido fantástica la trayectoria, sí, porque me he dedicado exclusivamente a cosas que a mí me han gustado, ¿verdad? Para las que he tratado de estudiar y aprender y desarrollar, ¿verdad? Entonces, imagínense que me he dedicado a puras cosas que me han gustado y que yo he programado y todo, y me han pagado. No, oigan, pues olvídense. No, eso ha sido fabuloso. Y es lo mejor que puede suceder en la vida, definitivamente. Sí. No hay parangón. Por eso, para mí, lo de la orientación vocacional es fundamental. Y nos acordamos de ella solo cuando nos apura que ¿a dónde vamos a meter a esta criatura que ya va a terminar la preparatoria o la secundaria? Siendo que eso debe de irse preparando desde muy temprano. Desde que empieza, ¿no? Sí, de alguna manera. Así es. Don Manuel, no comentamos ahora por ahí el libro, ¿no? De alguna manera, no sé si nos pudiera aunar un poquito acerca de este libro. Sí, con mucho gusto. Bueno, es un libro tamaño media carta. Tiene por título Breve historia de un profesor, de José Antonio Rábago Martínez, y está ilustrado de una manera muy especial y con gran simbolismo también, porque viene una fotografía de Salaices, Chihuahua, que fue la normal de Salaices, donde yo empecé a estudiar. donde inició, y luego viene en la parte inferior, viene la escuela, una foto de la escuela normal rural J. Guadalupe Aguilera, Durango. Pues viene un contenido muy bien trabajado. Es un libro que tiene en su interior 160 páginas, viene con 11 apartados, viene un prefacio, viene un agradecimiento y viene una presentación del profesor Federico Mejía Hernández, también autoridad en la materia. Le enviamos un afectuoso saludo al profesor Mejía. Y a mí me llamó la atención, bueno, aparte debo decirles que es un libro que también viene soportado con una buena edición de fotografías, que pues aquí cuando estuvimos trabajando este libro, pues que les quiero decir, les presumo aparte, que yo tuve la crónica de primera mano, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y entonces veo las fotos ahorita. Esta es una edición que hicimos en junio del 2022. Este libro tiene un año y medio. Y hay algo que yo les quiero leer de aquí que escribió el profesor porque me llamó mucho la atención. En la dedicatoria, pues la dedica a su familia en general y de manera especial a sus nietos Sebastián y Camila. Y me brinco unas líneas y viene lo siguiente: a los estudiantes y maestros de las escuelas normales rurales que se encuentran actualmente en posibilidad de construir las nuevas estructuras del normalismo que requiere México. Claro. Este es un mensaje contundente, sí, profesor.
Y ese es el principal. Para mí una de las intenciones principales fue esa, porque se trata de decirles en hechos que no podemos llegar, terminar una cosa, que nos den una posición y que esperar a que pasen 30 años para jubilarnos sin movernos de ahí. La movilidad en la tarea de todo, de cualquier tarea, es importante uno, no nada más porque le paguen más, no nada más porque le den vacaciones o porque le digan de otro modo y le digan jefe o le digan quién sabe qué, no. Por el puro gusto de poder desarrollar su personalidad. Y ese es el mensaje central. No lo enfaticé mucho, debí de haberlo repetido como tipo eslogan de las Sabritas o de cosas así, para que la gente para que llegue el mensaje. ¿Verdad? Gracias, señor Paredes, por recordarme esa situación. Y la verdad, cuando me invita el señor Paredes a este escenario, le digo, sí, con mucho gusto, porque sigo con el gusanito de que no insistí lo suficiente con mis compañeros maestros y sobre todo los que están en las escuelas normales, de que deben transformarse. Ya no, es que el México en el que nacieron las escuelas normales rurales ya no existe. Entonces las normales rurales tienen que transformarse, igual que todo en el país. Todo se ha ido transformando y no puede quedarse en el mismo sitio, con las mismas condiciones, con las mismas circunstancias, el plantel, en lo que es la normal rural de Aguilera, pero hay otras 13 en el país, 14, pero están en la misma situación. Yo creo que no tienen que desaparecer, son un monumento educativo en el país, pero sí deben transformarse. ¿Sí? Esa es la idea. De hecho, las mismas generaciones también te van exigiendo, ¿no? Te van dando esa pauta y tú como pedagogo de alguna manera tienes que entrar en esas dinámicas. Así es. No he podido, yo regresé ahí y me estuve 6 años. 6 años trabajé como profesor ahí con la nueva situación. Ya empezaba a cambiar mucho la situación de la normal rural y no pude, la verdad. Pues no es un asunto de una persona, es un asunto de un movimiento que tiene que hacer que cambie, porque construir. Es un sistema, es un sistema. Pero en eso, en mi inquietud de ir caminando, en algún momento me invitan a abrir una oficina en la naciente delegación de la SEP aquí en Durango, y bueno, pues era parte de lo que yo buscaba, así que pues de inmediato dije que sí, ¿verdad? Y luego cuando apareció la convocatoria para poder ingresar a la UGED a dar una clase, pues de inmediato me apunté, me examinó mi queridísimo maestro Aviña, que se fue ya hace tiempo, y ya, dijo, viene a dar una clase aquí, ándele pues. Y así me la llevé. Esa fue la historia, a grandes rasgos, Chuy. Profesor, dentro de estos 50 años a los que usted hace referencia, porque bueno, conozco el contenido del libro, pero más recuerdo esas narrativas que usted hace ahí cuando tocamos el tema, cómo aflora ese sentimiento, esa nostalgia, porque aquí encontramos en el libro las fotos de antes y después. Claro. ¿Verdad? Sí. Y es impresionante. Bueno, les vamos a decir que tenemos unos libros también que nos trae aquí el profesor para que usted los pueda tener, como ya es costumbre, en Más allá de las letras Durango. Sí. Entonces aquí va a encontrar esas fotografías porque estuvo en la secundaria, ¿verdad? ¿Sí es en la secundaria o en la primaria? Estuve... En la secundaria, no las fotos. Las fotos en primarias. Las primeras es de primaria. Trabajé 3 años en primaria en un pueblecito allá del municipio de Indé, ahí en el norte. No me tocó en la mera sierra, pero pues eran poblados muy pobres, rurales, ¿verdad? Y regresé después,
50 años después. Ahí están las fotos. Y mi pregunta es esa también, y la hago nuevamente aquí. Claro. ¿Cómo vive esa nostalgia? O sea, porque imagínate. cuando regresamos, emocionante eso. Cuando por muchos años no hemos regresado a un lugar que nunca lo vamos a olvidar, y hay la oportunidad de regresar, y cómo se despiertan las vivencias. Yo creo que eso se recordaba a los alumnos, claro, que el más aplicado, que el menos aplicado, y que los el más travieso. Y todavía los recuerdo, algunos, 3, 4, con características, los de arriba y los de abajo. Es lo normal lo que recuerda uno. Pero yo veo la foto, la recuerdo ahorita, aquí está el libro, pero no necesario verlo, porque yo recuerdo esa foto, porque va el profesor caminando y ahí está la escuela. Y yo le digo, bueno, se le ve su rostro también, usted dice 50 años después. Sí. Qué fenomenal que lo pudo vivir y que lo puede expresar a través de un libro. Pero ¿qué vivió en ese momento? Por eso, ¿cómo fue su sentimiento ahí? Híjole, pues sí, efectivamente, es no tanto nostálgico, aunque seguramente sí había algo de eso, pero era, pues, recuerdos muy gratificantes porque los escenarios de nuestro país y más los escenarios rurales cambian muy poco. Hay fachadas nuevas, algunos tienen calles pavimentadas y cosas así, pero la topografía, los escenarios, las viviendas, la gente misma se sigue vistiendo casi igual que hace 50 años y cosas de esas. Entonces, obviamente no pude llegar y transitar por el pueblo porque ya no iba yo solo, ocurrió que en esta nueva época, como jefe de enseñanza de un programa de secundaria, estuvimos con un equipo en Villocampo y de regreso les dije, oigan, ¿vamos a llegar a Indé? Pues sí, no sean malos. Nos regresamos por un camino que va de Indé al Palmito para pasar por Rancho Nuevo. Dije, porque, bueno, pues es un compromiso emocional que yo tengo conmigo y esto no se le olvida a uno, como dice el señor Paredes. Las cosas que han sido significativas para uno no se olvidan nunca. Estarán de acuerdo conmigo ustedes. Donde sea, en el campo que sea. ¿Sí? Definitivamente. Entonces, el regresar a ellas, a esos escenarios, por sí mismo es valioso, es gratificante, es emocionante, ¿verdad? Eso sentí, una emoción interesante, importante. Nunca había regresado yo exactamente al pueblito porque pues es que queda fuera de la carretera, 20 y tantos kilómetros hacia adentro. Esto me dio la circunstancia de que forcé un poquito a que en lugar de regresarnos por el camino por donde entramos de la carretera a Indé, camináramos en sentido opuesto, salir por otra carreterita alternativa que hay del Palmito a la Zarca. No sé si conozcan por allá. Del Palmito, en este caso del Palmito a la Zarca. Cuando ese punto se conoce en el norte como el 120. Porque es un punto donde hay 120 kilómetros de ahí, de ese lugar, la Zarca, a Bermejillo, ya en la región lagunera. O sea, es unión de caminos. Todo eso, pues para mí sigue siendo emocionante, pero no he dejado de vivirlo. Al ranchito nunca había regresado porque pues, se hacía difícil. Pero, por ejemplo, ahí se narra en el librito algo que hice durante más de 20 años, que fue la exporienta. Y la exporienta la llevamos a 10 microrregiones del estado, entre ellas Santa María del Oro. Y a veces nos desviábamos poquito a Indé, pues saludar a la gente y invitarlos y cosas así. Pero nunca me había aventurado a ir hasta el ranchito, ¿verdad? Esta vez, por eso, pues no perdí la ocasión de hacerlo, mi Chuy. Así es. ¿No? Y está debidamente ilustrado, sí. soportado con bellas fotos.
El profesor rural siempre tenía, no era nada más la cuestión académica ni la actividad docente, obviamente. El profesor era mucho más en las comunidades. Sí. En el tiempo que usted nos está hablando, tuvo que vivir esa experiencia también. Oh, mucho. No, eso era realmente fabuloso. Y para eso nos preparaba entonces bien la normal rural. Yo creo que ahora ya no se prepara igual a los muchachos. Pero nosotros estábamos formados física, intelectual y emocionalmente para irnos a las comunidades. Y no sabíamos incluso cuánto nos iban a pagar o si nos iban a pagar o no. Nosotros íbamos a la comunidad, porque nuestro trabajo, nuestra formación era el desarrollo de la comunidad. Y claro que participábamos y éramos el centro de las discusiones, del análisis, de las decisiones, muchas veces, de las comunidades. Sí, claro. No, yo estuve en ese ranchito, estuve 1 año y medio, nada más. Y ya estábamos, me acuerdo mucho de que motivamos la construcción de una plaza cívica con cancha de básquet y todo, porque entonces de las presidencias municipales y todo nunca llegaba nada. Todo era a pura organización y apoyo de los habitantes de las comunidades, así era. Y cuando estábamos por inaugurar esa cancha famosa, que por cierto esta última vez que fui el año antepasado, no pude entrar a la escuela porque no sé por qué, y no vi la cancha, pero no la conozco pues. entonces, pero yo estaba muy emocionado porque íbamos a inaugurarla con un juego de puros profesores de la región. Cuando la supervisora me dice, oye, necesito que te vayas de aquí porque necesito que organices bien una escuela que ya se nos va a vencer el tiempo y no han entregado documentación y quiero que... No, oiga, no, espéreme. No. El lunes ya te vas para allá. Así era. Sí, nosotros éramos pues soldaditos, o sea, de una misión y punto a darle. Era la formación. Duré nada más 3 años en 2 pueblitos con primaria, pero no, los aprendizajes más importantes, de veras. Aprendizajes porque una cosa es la teoría que vimos y todo, los discursos, y otra cosa es la vivencia con la gente y el pueblo y todo, los niños, todo. Era fabuloso, de veras. Sí. No sería yo otra cosa más que ser profesor. Así. No, pues es importante, adelante. En esta reminiscencia que usted nos comparte, maestro José Antonio, está también el hecho de que usted se puede encontrar a las tantas generaciones en 50 años de su trayectoria que se acercan con usted y lo saludan y le pueden platicar alguna anécdota, alguna experiencia, pero ¿cómo lo vive? O sea, ¿cómo se siente que lleguen pues ya esos adultos, incluso a lo mejor hasta abuelos, con hijos, nietos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente, maestro? No, pues muy bien. Realmente es la satisfacción mayor. Que, imagínense, de primaria fueron muy poquitos, pero con 6 años que trabajé en la normal rural, egresaron, no sé, ahí digo, más o menos los conté aproximadamente unos 300 profesores. Uh-huh. Todos ellos, la mayoría de ellos, todavía actualmente me invitan porque están cumpliendo 40 años que salieron de la normal. Y me invitan. Sí, voy, les digo, pues, cuando puedo voy, los acompaño y nos pasamos un rato a gusto. Obviamente ya no los reconozco como los pasaba lista y todo eso. Pero fíjense, en el CCH... 38 años, 36 años más o menos di clases, porque un par de años estuve en psicología, otro en otro lado, pero bueno. Pero de ahí, caray, hay de todo, ¿verdad? De pronto en la fila me encuentro uno que es constructor o contratista y se desprende y viene y me saluda, profe. ¿Cómo? A ver, platícame de dónde, porque pues no me acuerdo. Tantos no, pues es difícil. Hay médicos, ingenieros, abogados, contadores,
herreros, Líderes, fotógrafos, de todo. líderes, de todo. Eso es de veras gratificante. Eso es Usted está hablando del CCH Siberia. del CCH Siberia. No, o sea, Sí. ahí una época especial ahí. Olvídese, no fue. Imagínense, yo llegué en el 81 a trabajar ahí, en octubre del 81. Era Siberia todavía. Todavía no estaba el fraccionamiento Los Álamos, ni la J. Guadalupe Rodríguez no, estaba pues llena nada de alrededor de huizaches y de sí. mezquites. No tenía cerco tanto el CCH. No, era Siberia. ¿Verdad? Por eso le llamaron Siberia. Bueno, pues yo llegué, ya tenía 8 años el CCH. ¿Verdad? Hace poco se cumplieron los 50 años. Estuve ahí en la ceremonia ahí en el CCH. Y ahí estuvo. Todavía me reúno a veces con el que fue mi primer director, porque nos hemos ido reduciendo y tenemos un grupito de compañeros. Me junto más con ellos porque, no sé por qué, pero son casi mis compañeros todos de CCH, ya jubilados. El domingo estuvimos ahí, pues, fue cumpleaños de uno, pues ya estamos grandes todos. El doctor Jesús Fernando Guerrero Romero, médico, investigador del Seguro Social, se acaba de jubilar también. Y así, varios. Pero con todos ellos hay vivencias enormes, muchas. Entonces, aun cuando no trabajaba todo el turno en el CCH, pues había muchos puntos en que nos comunicamos y pues hemos participado. Yo creo que hemos participado de lo más importante de lo que le ha pasado a la UGED en los últimos 50 años. Fácil. La más relevante a lo mejor fue la huelga de los 100 días y cosas así. Pero, en fin, de todos lados hay vivencias. Y como me tocó siempre trabajar con quinto y sexto semestre, nada más del CCH, porque era donde estaba la clase de psicología, pues ya estaban por salir los muchachos. Así que sus últimas vivencias de la prepa sí eran en parte conmigo. ¿Verdad? Entonces fue mucha identificación. Muy bien. Todavía tengo, pues hay grandes amigos, compañeros de exalumnos de CCH, en todos lados. Esos andan por todos lados porque hay muchas profesiones. Los maestros pues son profes y ya casi la mayoría se jubiló también. No, yo estoy de aferrado todavía ahí con un programa, pero bueno, al rato. Toda una experiencia entonces en el transcurso de esta trayectoria profesional, hablando desde primaria, secundaria y bachillerato. Sí, yo he trabajado prácticamente en todos los niveles, menos en preescolar. Nunca trabajé de educador de preescolar. Pues está muy suave eso también. La formación del niño pequeño es algo fabuloso, es importantísimo. Pero no se nos daba a nosotros eso. Pero trabajé en secundarias técnicas. Tengo muchos años con un programa de secundarias generales. Trabajé en el CCH. He trabajado, en la normal superior. Un año estuve en psicología con unos cursos, con unas materias aquí en la misma UGED. Coordiné el desarrollo de una maestría en orientación educativa en la Universidad Vasconcelos. Duramos algunos años egresando muchachos maestros con maestría, ¿verdad? En esto de la orientación educativa. En fin, la educación es nuestro cancha, ¿verdad? Y la importancia, precisamente lo comentaba, ¿no? La importancia de esta orientación a una edad adecuada precisamente. Oportuna, claro. Sí, es fundamental eso. Es fundamentalísimo acercarle herramientas a los jóvenes para que ellos tengan manera de decidir, pero racionalmente, ¿verdad? Irse encauzando de alguna manera. Porque la toma de decisiones, la mayor parte de las veces, no es con conocimiento de causa, de qué es exactamente lo que ellos les gusta, disfrutan, etcétera, y para qué tienen más habilidades ellos, que son dos elementos fundamentales en un proceso de orientación vocacional.
Ahí Profesor. están. Como si fuera la primavera. Pues, ahí van a encontrar esas canciones, Mire qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Pues sí, pues es que son nuestros autores. En este favoritos. libro le queremos decir a la audiencia que vienen unos códigos QR y bueno, el libro objeto sabemos que su vida no está tan limitada como se dice estar, pero nos hemos dado la tarea también ahí en Artes Gráficas de hacer los libros interactivos un poquito. Y en este caso, bueno, consideré prudente interrumpirlos con la melodía. No, muy bien, porque muy bien. tiene esta melodía y viene, bueno, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Oscar Chávez. Había otro que no encontrábamos, ¿verdad, profesor? Sí, uno... ¿Quién sería? Era un guapango, ¿qué Un era? guapango, veracruzano, algo así de... Del profesor, ¿verdad? Sí, Ahorita lo buscamos. Acerca del profesor. Es decir, procuramos, y por la dirección del señor Paredes, pues fui buscando canciones que tuvieran algo que ver con un capitulito ahí que se estaba terminando, ¿verdad? Entonces, terminamos algo, a ver, si esta cancioncita tiene referencia a lo que estamos diciendo. Ahorita Tratamos de hacerlo eso. Muy bien, ahorita lo compartimos con nuestra audiencia. Sí. Yo siento mucha emoción, sí, un tanto de nostalgia, pero es de esa nostalgia que es contagiosa, que se disfruta. No es esa nostalgia que nos da un poco de tristeza, ¿no? Sino esa nostalgia que motiva y que también invita a otras personas a ver en usted pues un ejemplo, a continuar con los estudios, a continuar con esa posibilidad de siempre dar algo a la sociedad. Si lo tenemos, darlo, no quedarnos con ello. Si veo yo esta nostalgia en usted al platicarnos de su libro, ¿cómo fue escribirlo, maestro? No, pues... El decir, hasta aquí llego en este capítulo, cuando estoy segura que todavía falta mucho por hablar. Sí, y se desecharon muchas cosas, Ajá. muchos ejemplos, muchas vivencias. Porque, bueno, pues es que algo que va a dedicarlo uno a un lector, uno tiene que ser medido, uno tiene que saber que no, las vivencias son de uno, pero no necesariamente las va a aguantar toda la gente porque, pues no, es ajeno a esto, ¿no? Entonces, había que medir esto, la amplitud, la profundidad, etcétera, sí, pero emocionante. Hay otra melodía. Aquí tenemos la muy siguiente bien, melodía. muy bien. Y son las 10. No, es que este tiene un simbolismo muy, muy, muy padre. Bueno, vamos a escucharlo. Platicando una vez con un anciano, profesor de carrera jubilado, recordaba los tiempos ya pasados con el rostro arrugado y pelo cano. Con temblor constante en cada mano y con voz temblorosa me decía, mientras lento y pausado se mecía en un viejo sillón placotalpeño, hay que poner empeño, mucho empeño, no es fácil ser maestro, repetía. Si el niño llega tarde hasta su escuela, se argumentan mil cosas en su abono. De la voz endulzarse debe el tono, amaneció llorando con dolor de muela. Lo defiende la madre y lo solapa la abuela. Y si el profe llega tarde o retrasado, no importa que esté enfermo o esté cojo, sin ver la razón es condenado. Esto es intolerable, maestro flojo. Si el niño reprueba en un examen, ¿qué clase de maestros te han tocado? Que ha sido estudioso y aplicado, los maestros son tontos y no saben. Y que tienen coraje, lo he notado. Y si el niño saca un 10, es que el chico es capaz, inteligente, aplicado, cumplido, diligente, y tampoco hay justicia esta vez la presencia del profe. Bueno, ¿qué les parece? No, pues es que... Algo que vamos a encontrar terminando en este libro. el capítulo y órale, esta es la referencia, sí. Bueno, no, pues es que la dirección tiene mucho que ver, la dirección editorial, y el señor Paredes tiene una experiencia enorme. Muchas gracias, Bruno. Entonces, bueno, pues uno tiene que ponerse en manos de la gente que domina. Por ejemplo, Federico Mejía
Y les quiero contar, Federico Mejía fue de las primeras personas con las que yo atendí mi trabajo de docente en la Normal de Aguilera. Él estaba por terminar su espacio ese de estudiante en Aguilera cuando yo llegué a trabajar. Y desde siempre, de hasta la fecha, seguimos teniendo una cercanía grande, una amistad, él, nuestras familias y todo. Y en él, por la experiencia, como ya se señaló aquí, ya dijo el señor Paredes, y así es, tiene mucha experiencia en esto de editoriales, y puse en manos de él los borradores, ayúdame, ¿cómo vamos acomodando esto? Y bien, es un trabajo en equipo. Sí, con él y con las orientaciones editoriales del señor Paredes, pues pudo salir este librito en el lapso que duró el cautiverio de la hora de la epidemia, ¿verdad? De la pandemia. No, fue un trabajo bien organizado, bien hecho, muy ordenado, bueno, profesor, ¿verdad? Claro. Sí. Y aparte, quien dirige y dirigió también en muchas instituciones, pues Sí. todo este aspecto de planeación, pues tiene que ser muy ordenado. Claro, no, fue un deleite hacer este libro. El trabajo editorial estuvo muy, pues fluyó solo. Sí. Y bueno, ustedes saben que ahí en Artes Gráficas pues los involucramos, que disfruten el libro. Sí. Yo les digo, si usted viene a hacer un libro y no lo va a disfrutar, no es el momento que lo haga. ¿verdad? Así es. No, pero me queda muy claro que el profesor disfrutó mucho Claro. la hechura de este libro, Sí, La breve historia de un profesor. Platicamos en alguna ocasión con el maestro José La Holguín cuando presentamos el libro de Bruno Martínez, ¿se acuerdan? Ah, sí. También de esas historias que se van quedando, que quedan ahí y a veces queda un nombre nada más, ¿verdad? Y que no se sabe la trascendencia de ese nombre, ¿verdad? Ahorita estaba haciendo un libro y también veo, por ejemplo, el nombre de Felipe Pescador, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, dejar huella, dejar un precedente, trascender a través del libro, es dejar huella, dejar aquí estos contenidos que yo estoy muy seguro, después de todos, no sé cuántas listas de alumnos tuvo usted en sus manos, ¿verdad? Que debe ser, No, pues vaya, no, 50, así como dicen. No, es- 50. es 50, sí. Imposible contar. Con ese, ¿verdad? Imposible contar. Y también el reto, ¿no? De lo que leí yo al principio, el reto, la preocupación de lo que viene. Yo le quería preguntar, profesor, priorizar la atención pedagógica diferenciada, ¿qué nos llevaría esto? La función pedagógica diferenciada en cuanto a niveles, en cuanto a estratos, en cuanto a programas, a disciplinas, asignaturas, hoy se llaman disciplinas, pues es importante saber de qué campo semántico, pedagógico es cada cosa, pero hay que saber que la educación es igual que la política, igual que la investigación, igual que la cultura, es un espacio amplio, único, global, completo. Entonces, la mayoría de la gente que trabajamos en educación somos solamente técnicos en educación, técnicos en el sentido de que hacemos las cosas que un plan de trabajo nos dicta y una secuencia de acciones tenemos ordenada en una planeación de la semana, del mes, de la unidad o del semestre. Y esto, ahora sigue esto, y ahora sigue esto, y esto sigue este instrumento, y ahora voy a esta prueba. Sin embargo, la educación, en su concepto más amplio, es un concepto global, ¿verdad? Que impacta en todas las esferas de la personalidad de la persona, del individuo, ¿sí? Independientemente de que una ideología nos encamine hacia un lado, una religión nos impacte en algo, una situación socioeconómica también nos limite, pero la educación es una cuestión global, total. Por eso, y aquí sí quiero abonar un poco lo que está ocurriendo actualmente, por eso
es muy importante lo que está proponiendo actualmente la Secretaría de Educación en cuanto a ver la educación como un contexto completo y conectado con la realidad, con la comunidad. Es decir, lo que enseñemos tenemos que relacionarlo con el quehacer diario, con la realidad inmediata o mediata en que vivimos, ¿sí? De una manera globalizada, porque la educación es toda. No basta, como nos llevaron de la mano muchos años, en cuanto a que los niños dominen conocimientos, reciten saberes. Eso no es la educación. Eso es una instrucción muy maniquea, muy específica, muy limitada, vamos, ¿sí? Todo lo que se aprende tiene lo ideal es de que se profundizara, se extendiera hacia la realidad que se vive, ¿sí? ¿Para qué estudio física, química, matemáticas, inglés, lo que sea, si no es para abonarla a la vida en que me encuentro inserto, ¿verdad? Entonces, ese esquema que actualmente se pretende es muy complicado porque tenemos muchísimos años transitando por la sistematización. Usted aprende este campo de estudio y punto, esa es mi materia y punto. A mí no me interesa si se relaciona o se parece a otra cosa, yo le voy a poner un examen de esto y punto. O se puede vincular con otra, ¿verdad? Todo, es que todo, la vida es una sola, es completa. Sería difícil distinguir si ahorita, en este momento, estamos siendo más biológicos que psicológicos o que sociológicos, ¿verdad? Todo es junto. Entonces, esa percepción, por lo que usted me pregunta, la diferenciación de las cosas es para fines didácticos solamente, nada más, para cuestión de que, a ver, en este campo vamos a ver qué tenemos. Sí, de acuerdo, estamos metidos en este campo porque un profesor le pagan porque se dedique a ese campo. Sí, pero el que está recibiendo esa educación, esa instrucción, ese campo le está abonando para que comprenda su vida entera. O sea, la globalización de la enseñanza es una metodología que a mí me parece más apropiada para entender, para insertar al ser humano en la vida, ¿sí? Entonces, no sé si le entendía a su pregunta, señor Paredes. Sí. Y me ubico yo ahorita, estamos en el 2023 ya, a finales de ya escasos días de concluir el año. Y me echo un viaje al pasado, de cuando usted egresó, cuando empieza a ir al medio rural, después ya al área urbana, ya toda su trayectoria. Y de aquí ya me voy al pasado y me regreso al 2023 y me voy, no sé, 5, 10, 15 años adelante. ¿Cómo visualiza usted la cuestión, la vida del profesor? ¿Cómo visualiza usted la educación en sí, profesor? Tenemos en cuenta que ahorita porque hay cosas que se aparecen en nuestra vida que no estaban contempladas. Claro. Hemos vivido la cuestión del desarrollo de las tecnologías y nos han movido y ha sido marginal, porque hay gente que si antes se tenía gran dificultad para leer y escribir, ahora hasta para darle el enter ahí a la computadora, ¿no? Y vemos hoy lo del año pasado y este año que cobró un auge tremendo, la famosa inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo visualiza usted? ¿Cuál es su óptica, así muy, muy personal, en la educación 5 o 10 años, por ejemplo? Realmente el impacto empezó muy fuerte hace alrededor de 20 años, cuando aparecen ya se generaliza el uso de la computadora personal y sobre todo del celular, ¿sí? Y ya a partir de ahí no se ha detenido en la aparición de hasta lo que es hoy las redes sociales, ¿verdad? Ha sido muy grande,
muy grande el impacto, pero yo creo que ha sido en lo general más malo que bueno en los resultados cuando menos en nuestro país, no hemos sido capaces, no hemos tenido la posibilidad de aplicar esos adelantos tecnológicos a el proceso natural de desarrollo de la educación de nuestros muchachos, ¿sí? De nuestras nuevas generaciones. No, más bien nos han ayudado a marginarnos, a hacer lo que Marshall McLuhan dijo hace 60 y tantos años, más o menos. Dijo, a partir de que aparezcan las nuevas tecnologías de la comunicación, el mundo se convertirá en una aldea global. Una aldea global, y estamos convertidos en eso. Es una aldea global porque ahorita nos podemos comunicar a Pekín o a lo más lejos del mundo, y de inmediato estamos conectados en eso. Sin embargo, esto no ha servido, desde mi punto de vista, para mejorar realmente los estándares de vida en lo general de la gente, porque se ha mantenido en el dominio de los medios masivos, se ha mantenido el interés, sobre todo, de los grupos de poder, de los grupos dominantes, que han aterrizado para mí en dos grandes fenómenos que son un tanto lesivos. Uno, el inmediatismo, y lo otro, la vida la vida desechable. Nuestros muchachos y casi todos, tenemos el impulso de que las cosas deben ser, pero rapidísimas, porque para eso son los medios, ¿sí? Claro. Pero ese rapidísimo impide que la gente tenga tranquilidad para reflexionar sobre un hecho o un fenómeno o un texto o algo, ¿sí? Y lo otro, decir, bueno, pues esto es del año antepasado, pues ya está viejo, ya no sirve. Hay que echarlo al baúl de los recuerdos. O tirarlo al boiler. Bueno, ya boilers no hay. Bueno, son de los boilers solares, ¿verdad? Pero bueno, sí, esos dos fenómenos creo que son los que han estado dominando, y los veo yo actualmente incluso en la gente ya adulta, que tenemos siempre prisa y no sabemos ni por qué tenemos prisa. Y llegamos tarde, además. Aparte, ¿verdad? Sí, pero no sabemos por qué y para qué tenemos prisa. Pero como que es un signo en los que nos han metido los medios. Así es. Nuestros muchachos actualmente tienen un estándar de lectura y de escritura, híjole, tan pobre como yo no lo conocí nunca cuando trabajé en mis 50 años anteriores, al principio, ¿sí? No, nuestros muchachos no saben leer ni escribir. Y la lectura y la escritura son los elementos de la cultura. Sin esos dos, no es posible avanzar, profundizar en ningún campo del conocimiento, de la ciencia. Pero esos dos conceptos, esos dos elementos matizados por esas figuras de la prisa, de la rapidez, de la inmediatez, ¿verdad? Y por la otra parte de la vida desechable, pues nos ponen en un asunto de que pues de pronto ya tienen un desprecio por lo viejo los muchachos muy marcado, y muy equivocado, porque o sea, no son capaces de aprovechar todo lo que es el devenir cultural. No tienen intención de hacerlo. Por eso nuestros programas no están funcionando. Esa es mi opinión.
¿verdad? Caray, pues Habría que discutirlo. Claro que sí, y para discutirlo vamos a necesitar otro programa porque estamos llegando a los últimos minutos de esta transmisión del día de hoy. Muy bien, Señor muy Manuel bien. Paredes. Darle una verdadera, pues un verdadero reconocimiento a quien lleva una vida profesional satisfactoria, porque este libro también tiene un epílogo. Ajá. Y pues remontarnos a cuando al inicio de esta, desde que empezamos el programa, como nos lo expresó el profesor, al haber tomado la decisión de ser profesor. Y la decisión quizás más importante que he tomado en mi vida. Y de veras, fue una decisión muy, muy razonada, muy marcada. Tenía en ese momento la opción de hacer otras cosas. Yo quería hacer otra cosa cuando estaba en la primaria. No había oído hablar de los profesores y menos de los maestros rurales. Entonces, cuando aquello lo sopesé antes de irme de vacaciones del internado, dije, me regreso, soy profesor. Y aquí estoy. No, pues muchas gracias. Bueno, esta es la esencia y la breve historia de un profesor, como lo es el profesor maestro José Antonio Rábago Martínez. Muchas gracias que pudo acompañarnos. Y le recordamos a usted que nos está escuchando, como cada sábado, que este es el propósito de Más Allá de las Letras Durango, fomentar realmente cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, qué hemos hecho. Y este es un espacio que está hecho para eso, y Radio Universidad nos cede esta hora cada sábado, y también en las retransmisiones los miércoles a las 10 de la noche, y con este gran compromiso que podemos estar dando respuesta de esta manera a viva voz, ¿verdad? Como dice nuestro eslogan de Más Allá de las Letras Durango, ¿verdad? De los libros y los autores de Durango. Pues muchas gracias, yo le agradezco mucho que haya tenido bien acompañarnos, profesor, y pues de mi parte pues nos vemos la próxima semana, pero déjenme ver si tengo alguna frasecita por aquí. Dice, bueno, esta ya se las había leído, pero sí se las voy a leer otra vez. Dice que vivir sin leer sería vivir sin vivir. Entonces no dejemos de leer, siempre la lectura nos va a llevar a frecuencias que nos van a generar reacciones muy, muy positivas en nuestra vida. Gracias que ha tenido bien acompañarnos en esta edición. Profesor José Antonio, muchas gracias por compartirnos esta experiencia. La verdad, una gran trayectoria. Habíamos coincidido aquí en la universidad, nos conocíamos por la universidad, pero vaya, vuelvo a repetir lo de don Manuel Paredes, mi reconocimiento, la verdad, por toda esta aportación que ha hecho a la educación. Toda, de alguna manera, este camino que ha trazado a lo largo de estos 50 años, y que, de alguna manera, usted lo comentaba al principio, no me di cuenta a qué horas pasaron. Creo que es lo que pasa cuando amamos lo que hacemos, ¿no? Cuando disfrutamos cada momento, cada instante de lo que estamos haciendo en el transcurso de nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias, la verdad, por toda esta historia. Y Radio Escuchas, la verdad no sé dónde pudiéramos conseguir su libro, profesor. Ahí en la librería de la UJED. Okay. Ahí lo tiene Lupita Rodríguez, ahí en la librería, y con Lupita Rodríguez, que es la jefa editorial de la UJED. Dense la tarea, la verdad, vale la pena conocer estas anécdotas, esta historia, y sobre todo esta pasión por la educación. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Así es, Jesús, nos vemos la próxima semana. Para quienes se comunicaron con nosotros para adquirir el libro, se los estaremos entregando hasta el próximo mes de enero, aquí en las instalaciones de Radio Universidad, para todos aquellos que sabemos que semana con semana se comunican con nosotros, que están al pendiente del programa. Vamos a enviar saludos, por supuesto, a nuestros radioescuchas frecuentes, al señor Rafa Mena, a la señora Esparza, a Arturo Nava, al señor Norberto,
A Edgar Lira. A Edgar Lira. A Polo Santana, al profesor Esbardo al decano, Carreño. al profesor Esbardo Carreño, al decano de la universidad, al licenciado sí. Eduardo Campos, muchas Saludos, gracias. saludos afectuosos. Que siempre Un nos está saludo a sintonizando. todos. Sí. Al doctor. A Memo Murillo por ahí también cada semana nos está escuchando y bueno, todavía no se ha comunicado con nosotros, yo sé que está del otro lado de esa transmisión. Así es, al maestro Rubén Ontiveros Rentería, que también nos sigue semana Saludos, con sí, a semana, Rubén, al sí. igual que al maestro Óscar Jiménez Luna, a quien le hemos prometido un espacio para el próximo año. En enero tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, así que les pedimos un poquito de su paciencia. Los libros se los estaremos entregando en enero con mucho gusto y, por supuesto, con la firma de nuestro autor Indudablemente. invitado del día de hoy. Oigan, pues yo me quedo con dos cosas de esta plática. Una de ellas que menciona el maestro José Antonio y es la idea de no quedarnos estáticos. Siempre buscar en dónde podemos aportar y hacerlo con generosidad, y eso es retribuido a nosotros de una manera magnífica. Y la segunda, con algo que mencionó el señor Manuel Paredes, rendir homenaje en vida y conocer la vida de nuestros compañeros. Jesús también lo decía, somos compañeros universitarios, pero no conocemos todas estas trayectorias. Así Un es. gran ejemplo para nosotros, un gran ejemplo para la universidad, para los maestros y también para la ciudadanía. Muchas gracias, maestro José Antonio Gracias, Rábago Mija. Martínez. Gracias a todos. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias y gracias a ustedes que nos sintonizaron a través del 100.5 FM y en www.radio.uged.mx. Gracias, Adriana Frías, en los controles. Soy Esther Díaz. Hasta la próxima semana. Durango, más allá de las letras. Más allá de las letras. Es una producción de XHHD 100.5 FM y Artes Gráficas La Impresora. Sintoniza la diferencia.